Ok. Esta es mi tercera entrevista, pero no es nada. Yo vamos conociendo a mis compañeros. O tú me dices, ¿quién es Carlos? ¿Cuál es tu nombre? Vamos a empezar así. ¿Cuál Por eso es mi tu nombre, nombre? porque Carlos es un humano normal. Ok, No, yo quiero hacer el nombre de gobierno. Carlos Armando Martínez Morales. Papi de Puerto Rico. De Ponce, Puerto Rico, pero establecido en Kissimmee, Florida. Entonces, ¿y cuántos años tú llevas aquí en Kissimmee? Bueno, alrededor. Puedo decir que voy para 5, para 6 años. Ya. Es un buen tiempo. Yes. ¿Y qué te llevó mudarte para acá? Bueno, yo llevaba planeándolo hace tiempo con mi familia, ¿verdad? Pero no fue hasta que pasó el huracán María en Puerto Rico, que entonces de ahí decidimos movernos para acá. Yo me quedé sin trabajo, la inconsistencia que tenía con los trabajos, que eso era todos los años me quedaba sin trabajo. Y pues después, ¿verdad? Cuando vaya avanzando un poco te voy a explicar el por qué me quedaba sin trabajo todo el tiempo. Eso fue una de las cosas que vine para acá, como todo gente que emigra de su país buscando un mejor futuro para su familia. ¿Y cuántos años tú tienes? 30, 30. 30, sí. So, tienes 30 años, llevas como 6 años aquí. So, eso significa que la mayoría de tu vida fue en Puerto Rico. Exacto. So, explícame, tu vida en Puerto Rico, desde la niñez hasta, vamos a decir, juvenil. Porque si vamos, todavía estás joven en un sentido. Pero Bueno, ¿qué puedo decir, verdad? Si lo vemos de una perspectiva, eh, como quien dice, tenía la familia perfecta. Tenía mi papá, mi mamá, mis abuelos, mi hermano. Crecí siempre, ¿verdad? Me enseñaron valores. Crecí en una, ¿verdad? Una religión, como llamamos. Y pues, desde pequeño siempre estuve con mis papás. No fue hasta los 11 12 años que mis papás comenzaron un proceso de divorcio. No me puedo quejar, ¿verdad? La mayoría de mi niñez tenía todo, ujú. supuestamente, todo. Y pues poco a poco, ¿verdad? Fui aprendiendo varias cosas, uno va creciendo, de niño pues uno no le importa nada, pero según van pasando el tiempo, uno va aprendiendo muchas cosas. Wow. Y yo entiendo ese punto de ciertas perspectivas. La gente puede Ujú, creer que tú tienes todo. ujú, Porque yo soy una persona que yo nací y a mis padres eran tan separados. ujú. Ahora te hago la pregunta. ¿Cómo el divorcio te afectó? Porque yo sé que hay gente como yo que a veces tienen un padre o no tienen los dos, o cualquier es la Ujú. situación. Ellos no pueden entender que hasta que tú tienes tus dos padres es diferente cuando a ese punto se separan. So, explícame, Exacto. Bueno, ¿cómo te afectó? en este punto, ¿verdad? Yo durante mi adolescencia no lo podía ver, ¿verdad? No fue hasta que llegué a mi matrimonio que pude entender cómo fue que me afectó el divorcio de mis papás, ¿verdad? Ellos, en realidad, en ese punto yo lo veía normal, no veía problemas, yo decía, no, se están separando, se están divorciando, ok, esto es un problema normal, eso ellos allá, Ujú. ellos allá. Siempre decía, yo sé que eso a mí no me va a pasar. Ajá. Obviamente, uno es adolescente, eso a mí no me va a pasar. Ajá, sí, no te va a pasar. Eh, y pues me afectó de la manera, ¿verdad? En que yo siempre trataba de hacer, cuando llegué a mi matrimonio, yo siempre trataba de, ¿verdad? De buscar la persona perfecta para mí, porque yo decía, no, con ese que yo voy a buscar la familia, voy a hacer tal cosa, suponer, voy a formar una familia, y con esa me voy a quedar para siempre, porque yo sé que yo no lo voy a hacer, porque al yo verlos a ellos hacer eso, yo soy perfecto. Ujú. Y yo lo voy a hacer perfecto para que eso no pase. Y yo no veía de qué manera eso me estaba afectando. ¿Verdad? Ellos empezaban a tener, obviamente, como todos padres que se están separando, a tener sus problemas, ¿no? Dile esto y aquello. Y yo siempre estábamos en el medio, ¿verdad? Como que la comunicación. Y esas cosas, aunque yo no lo creía, pero sí se quedaban aquí, se quedaban dentro de mí, pensándolo. ¿Y qué sucedió cuando esas cosas que tú pensabas que no existían en ti empezaron a como enseñar, like show their face, and como they start just come to the surface? Bueno, en realidad,
ahora es que lo puedo ver, Ujú. pero todo afectó durante mi etapa antes de estar con mi esposa. O sea, empecé a hacer lo que yo quería, bueno, según lo que la gente cree, hacer lo que me daba la gana. Ujú. Llegaba a la hora que yo quisiera, me voy para tal sitio, como el carro es mío, no está a nombre tuyo, yo me monto en la casa, lo que yo tengo llaves de la casa, yo me monto, me voy, todo lo que está aquí es mío, tú no tienes que hacer nada, como yo trabajaba, tuve que trabajar como desde si no me equivoco, empecé a trabajar como en la etapa de 12 a 14 años, iba en los paris, empecé trabajando en paris, discotecas, de DJ, porque tenía un primo que era DJ y me introdució a ese mundo con artistas seculares, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Que empecé a conocer y a trabajar con ellos. Empecé a rodearme en ese mundo de ellos, ¿verdad? Y siempre, pero no... Habían veces que yo sabía que no podía hacer cosas y las hacía. Y me iba de la casa, llegaba bien tarde. Recuerdo que una vez sabía que estaba bien tarde y llegué a la casa y para ese tiempo el carro no estaba dañado, si no me equivoco. Y para que no me regañaran, cogí la bicicleta, me monté y me fui a casa de mi abuela a las 4:00 de la mañana. Llegué allá y no pasó nada, no se dieron cuenta. That's funny. Y me escapaba, bueno, muchísimas cosas. Mentí, me empecé a mentir mucho, pero mucho, a robar muchas cosas en las tiendas. Iba a las tiendas y cogía cosas sin necesidad de hacerlo porque trabajaba. Mm. Pero era una manera que yo buscaba satisfacción de ciertas cosas. Ujú. Y eso me llenaba, supuestamente. Entiendo, te entiendo. Hold on, my train of thought, como se fue blank. Pero, como te puedo explicar, había un punto entre todo ese, vamos a decir, ese punto en tu vida es al garete, donde como todo se como came crashing down, como you hit a wall. Sí. Ahora, elaborate. Ese punto fue cuando llegué a mi matrimonio. Que estuve a punto de perderlo. Uh, Ahí fue donde yo dije, wow, pero si todo lo que yo hacía estaba bien. Todo lo que yo hacía, si yo siempre he estado bien. Eso fue otra cosa que también me afectó. Como que, no, espérate, si yo hago todo bien, olvídate de eso. Yo hago esto, yo sé hacer lo otro, yo sé hacer aquello. Y como que hasta que llegué a formar la familia, que me di cuenta que no era nada fácil, no era como yo lo pintaba, porque yo tenía aquí como quien dice, un manual. Esto va a ser de esta manera, esto va a ser de la otra, esto va a ser aquella, y la vida mía va a ser perfecta bajo lo que yo pensaba. Y me afectó al tal punto de estar a perder mi matrimonio, mis 2 hijos. Me afectó en el trabajo, en los trabajos, no era estable en los trabajos. Me, me creía que podía hacer lo que me daba la gana en los trabajos también. Cuando tenía que estar, un ejemplo, yo era vendedor, habían veces que yo me levantaba tarde, porque me daba la gana, por no salir a la calle. Me lo decían, mira, levántate temprano, porque eso es un ejemplo, ¿verdad? Sencillo. Levántate temprano porque tienes que ir a buscar clientes de tal manera. Y yo cogí bueno, y a las 9 los encuentro igual. Y eso llevó a una inestabilidad en mi casa, perder cosas en mi casa, ¿verdad? Uno dice que son materiales, ¿verdad? Pero a veces son básicas, necesarias. Llegué a estar un año sin trabajo, yo haciendo el papel en mi casa de todo lo que tenía que hacer en la casa, ¿verdad? Que por cultura lo llamamos que a nuestra esposa, pero en realidad se supone que es un equipo, que eso tampoco yo lo veía. O sea, mi mente era en ese tiempo como que, yo estoy haciendo todo lo que se supone que ella haga. Que esa era mi mentalidad de todo que me había afectado. So, de ese punto, donde básicamente tú estás contra la pared y ahí obviamente no puedes seguir. ¿Qué cambió? Nada todavía, Nada. porque sigue haciendo lo mismo.
No fue hasta que llegué acá Ajá. que me pasó lo mismo otra vez. Acá fue que todo cambió. O sea, Ajá. yo me di contra la pared, pero seguía haciendo lo que me daba la gana. Y a mi manera. Eso sí, te gustaba el Eso es ballet. otra cosa. En ese tiempo yo desarrollé mucha desconfianza, temor. Este, o sea, eso fue antes de darme contra la pared. Yo desarrollé confianza, temor, muchas dudas, eh, anger, mucha ira. Todo el tiempo estaba molesto. No me gustaba compartir a veces con la gente. Estaba como que... Y sé que es normal que a veces no queramos compartir, pero yo era más de lo normal. Y mucho miedo. Yo no me atrevía a hablar frente a la gente. Yo iba a los sitios asustado, como si alguien me estuviese buscando. Y me metía en un... En Puerto Rico hay algo que se llamaba la guancha. A lo mejor tú después te explico. Pero ahí yo iba y lo más que podía estar eran 40 minutos porque sentía que alguien me estaba buscando Yeah, para hacerme algo. yeah, entiendo. Y, y fue fuerte porque con eso mismo llegué aquí. Y aquí yo también pensaba lo mismo. Y la situación se agravó con unas cosas también que pasaron. Damn. So, ahora te pregunto, cuando llegaste aquí, todo todavía estaba al garete bomba, pum. Yes. ¿En qué punto, en tu vida todo eso empezó a cambiar a la dirección correcta? Bueno, acá también volví a chocar contra la pared. Cuando, ¿verdad? Pasaron unos sucesos en mi familia, con el papá de mi esposa, ¿verdad? Pasaron ciertos sucesos en el cual mi familia estuve a punto de perderla. O sea, mi esposa me escribía unas cosas que no eran normales. Y pues ese punto, a cuando llegué ahí, fue que Dios entró en el movimiento y la trajo a ella primero aquí. Ella empezó a venir con los dos nenes, porque para ese tiempo teníamos dos nenes. Y ella venía sola porque yo tenía que trabajar 7 días a la semana. Yo tenía 2 trabajos. Pero un día, Hay que eso negarlo. también, el ambiente laboral en el que yo estaba aquí al principio, o sea, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que el trabajo era malo, pero el ambiente laboral era muy fuerte. Una vez decidimos, ¿verdad? Pasó el suceso del papá de ella y teníamos que movernos. Pero ahí ya Dios estaba empezando a trabajar con la familia. Y teníamos que movernos porque mi esposa no se sentía segura donde ella estaba. Empieza un proceso de tratar de movernos a 3 horas de aquí. Pero Dios lo tenía todo tan perfecto que yo fui con unas expectativas al sitio ¿verdad?, que me iba a mudar. Me ofrecieron unas cosas y no se dieron. Viro frustrado, ¿verdad? Para acá otra vez, porque yo dije, pues se fastidió todo, voy a tener que virar a Puerto Rico, voy a tener que salir de todo. Y empiezo en el trabajo que estoy ahora, sin poder pagar la casa, sin poder pagar nada, porque eso fue otra también, ¿verdad? Mi familia, yo estando aquí, a los 2 meses me dijo, te quedas con la casa porque yo me tengo que ir, tienes que pagar tú todos los biles, y yo tenía un trabajo part-time para ese tiempo. Y cuando viramos de allá, yo dije, me fastidio, yo no voy a poder pagar la casa, no voy a poder pagar nada. Pero empiezo en este nuevo trabajo. Y un día, recuerdo que me hicieron una broma en el trabajo que yo estaba y me sacaron del horario. Pero se supone que yo llegara a trabajar, y llegué con todo el uniforme para entregarlo. Y ahí fue que mi esposa me dijo, no vas a virar porque esto es una señal de que tú tienes que empezar a ir a la iglesia. Y fui a la iglesia, ¿verdad? Pero fui con lo mismo, con miedo, con timidez, escondido todo el tiempo, no me atrevía a hacer nada, no hablaba, no decía nada.
Y ahí fue que empezó a cambiar todo, porque entonces ahí empezó Dios a trabajar con nosotros, conmigo, empezó a trabajar de una manera diferente, a cambiar toda la manera, a cambiar todo como se hacía. Todo lo que yo tenía aquí, tuve que sacarlo de aquí y entrar todo lo que era correcto. ¿Y qué fue ese encuentro o encuentros? Porque yo sé que es diferente para todos. Ujú. Para tú específicamente, ¿qué fue ese encuentro con Dios que tú decidiste en ese momento? I gotta keep following him. Like things have to change. Something in me has to change. Algo en mí tiene que cambiar. Bueno, mi familia, ¿verdad? Seguía una religión, ¿verdad? Y siempre me marcó con eso. El momento que fue cuando recuerdo que una vez estaban hablando de eso y mi familia me marcó con una religión y ahí fue donde yo dije, espérate, pero si esto me dicen una cosa, pero acá es otra. Y me decían de esta manera es que yo conozco a Dios, pero no es real. No es, o sea, no es que no sea real, es que no es la manera correcta. Y ahí fue que yo empecé a ver como que, wow, ahí fue que empezó todo a cambiar completamente. Y ahí fue que yo empecé como que, pues me voy a dejar trabajar. Porque es bajo esa, o sea, todo lo que yo tenía aquí era construido bajo esa cultura y religión que me habían enseñado. Que yo no lo había visto hasta ahora, que ellos me hizo mucho daño, mucho, mucho. Ahora te voy a hacer dos preguntas finales. Last two questions. Primero es, ¿quién es Carlos ahora comparado al Carlos de antes? Y el segundo es, ¿qué tú le puedes decir a otros jóvenes, a otros hombres en tu posición o en tu posición de antes? ¿Qué tú le puedes decir para ellos seguir caminando o por lo menos seguir luchando? Bueno, el Carlos de ahora es completamente diferente, entiendo yo, ¿verdad? Tiene una familia, un matrimonio restaurado, una familia restaurada. Se atreve a hablar, se atreve a hacer cosas que no hacía antes. Eh, Se le fueron los miedos. Obviamente siempre hay miedos de vez en cuando, pero no es igual que antes. No es algo que me bloquee y digo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque yo a tal nivel era que, ok, me bloqueo y hoy hay un reporte oral en la universidad y yo no voy a ir y prefiero sacar F y buscar otra manera de reponerlo por esto. Ahora tú me dices esto y lo puedo hacer. Y, ¿verdad? Un Carlos que aprendió a buscar de Dios de una manera diferente, ¿verdad? Y a amar lo que Él hace a través de las personas, ¿verdad? A través de todo lo que Él hace. Porque no significa, ¿verdad? Una persona, es lo que Él hace con las personas y lo que Él, ¿verdad? Las cosas que Él hace. Cómo Él se mueve, cómo Él hace todo. Y la otra pregunta era, ¿Qué te puede decir a otros jóvenes o a otros hombres en tu posición de antes para ellos seguir caminando y luchando, por lo menos buscar más de Dios, o por lo menos para sembrarle esa semilla? bueno, que no tengan miedo, que se les quite el miedo, que dejen el temor, porque por culpa de ese miedo y temor yo estuve mucho tiempo encerrado, teniendo problemas, ataques de ansiedad, muchas cosas que no podía manejar, que estaban aquí metidas por una cultura que no se debía hacer. Que, o sea, que no, una religión que en realidad Dios no te ata. O sea, y que eso que dicen en la calle de que no, que tú estás loco porque haces esto, sí, estás loco, pero si a mí me ha ayudado a resolver todos los problemas que tenía, porque a ti no te puede ayudar. Si lo que yo conocí también lo puedes conocer tú, lo conoces tú, lo puede conocer mucha gente, y a ti te ayudó de una manera, a mí de otra, y a ellos lo va a ayudar de cualquier manera también. Pues fue un placer conocerte más, en realidad. Y pues, estamos al final. Real talk, baby, that's all this matters.